a la siguiente. Ahora veamos las enfermedades transmisibles, que también últimamente están viniendo preguntas de esto, ¿no? Bueno, ahora contexto de la pandemia con más razón. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Veamos estas preguntas. La capacidad de instalarse y multiplicarse en los tejidos produciendo o no produciendo la enfermedad es una característica de los agentes causales y se conoce como. ¿Cómo se llama esa característica? ¿No? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las características de estos agentes causales, ¿no? Las propiedades de los agentes, ¿no? Tenemos uno es transmisibilidad, tenemos infectividad, tenemos patogenicidad, y tenemos virulencia. Es lo mínimo que deben recordar, ¿ya? Es lo mínimo. Transmisibilidad, infectividad, patogenicidad y virulencia. Transmisibilidad tiene que ver con el contagio. ¿Qué capacidad tiene para contagiar? Infectividad tiene que ver con la capacidad de ingresar y multiplicarse en el organismo. Patogenicidad tiene que ver con la capacidad de producir enfermedad. Y virulencia, capacidad de causar daño. Por ejemplo, discapacidades o hasta muerte, ¿no? En este caso, la capacidad de multiplicarse en el cuerpo, ¿cómo se denomina? Pero no produciendo enfermedad, dice. De instalarse y multiplicarse, pero no produce enfermedad. Si no produce enfermedad, no es patogenicidad. Solamente ingresó y se multiplicó. Sería infectividad. ¿Ve? Una pregunta sencilla que vino en el ENAM, en el último ENAM. Siguiente pregunta. Para que se produzca un brote de dengue, ¿se requiere la presencia de qué? Fácil, ¿sí o no? ¿Recuerdan cómo se contagia el dengue, no? La cadena epidemiológica del dengue, ¿no? Tengo un sujeto enfermo, viene, ¿cómo es la transmisión? La transmisión de manera indirecta a través de un mosquito, ¿no? Pica a este sujeto y busca a un sujeto sano. Entonces, ¿qué requiero para que haya contagio? Necesito un susceptible, este es el enfermo, este es el susceptible y el mosquito. Es las tres cosas. Y eso vino en el ENAM 2020. Una pregunta sencilla también. Veamos la siguiente. En un hospital se aíslan en los suministros de agua potable pseudomonas y otras bacterias gram negativas. Inmediatamente se toman medidas contra la transmisión por vía. Entonces aquí nos dicen que un hospital se aíslan en los suministros de agua potable. O sea, en agua potable, en los caños seguramente, han encontrado, o sea, imagínense, aquí está el cañito, donde se daban la mano a los que van a operar, por ejemplo, aquí está, o los que van a hacer, esta agüita, han encontrado, ¿qué han encontrado? Pseudomonas, bacterias, o sea, el agua está todo sucio. Entonces, ¿qué medidas voy a tomar para evitar la transmisión por qué vía? O sea, esta agua contaminada, ¿qué vía de transmisión es? Entonces, aquí recordar, la transmisión puede darse, la transmisión de enfermedades, transmisión de enfermedades, vamos a escribir aquí bien, transmisión de enfermedades puede ser de manera directa o de manera indirecta. La transmisión directa es de persona a persona, ¿no? Persona a persona. Es la transmisión directa, conocida, ¿no? Viene un paciente, una persona enferma, me tose, me contagia por una enfermedad respiratoria, o sea, o estamos conversando directamente, me contagia, o de manera sexual de repente, o de repente con contacto con sangre también, es indirecta. Indirecta, en cambio, la transmisión indirecta puede realizarse por vehículos o por vectores. El último, vectores, ya vimos hace un ratito, el mosquito, el Aedes aegypti, el anófeles, algún vector. Vehículos, o también conocido fómites también, el cual pueden ser objetos, ropa, inclusive el agua también. Entonces, aquí lo que se está evitando, la transmisión indirecta por vehículos. Se quiere evitar ese tipo de transmisión por vehículos. Entonces, ahí la respuesta es la C. La siguiente, se tiene una epidemia de peste donde Gustavo es el primer caso notificado. El primero llega al centro de salud y es diagnosticado. Y se investiga concluyendo que Ramón fue el primer infectado. O sea, Gustavo fue el primer notificado y Ramón fue el primer infectado.
¿Cómo se denomina cada uno de ellos, no? Y nos ponen índice primario, primario índice y todos los casos posibles. Entonces, aquí tengo dos casos, caso índice y caso primario. El caso índice es el primer diagnosticado, ¿ya? Caso índice es el primer diagnosticado. En cambio, el caso primario es el primer sujeto que se infectó realmente, o sea, el que introduce la enfermedad. Introduce la enfermedad, es el primer sujeto que se enfermó y no necesariamente es el primer diagnosticado, ¿ya? Ese es el caso primario. Para esta pregunta, el caso índice fue Gustavo porque fue el primer diagnosticado y Ramón fue el primer infectado. Después de una investigación, seguramente después de meses, se enteraron que el caso cero que le llaman fue Ramón, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces le dicen así. Siguiente. Aquí hay otra pregunta. Lapso entre la entrada de un agente infeccioso en el huésped y el principio de síntomas, ¿cómo se llama? O sea, si recuerdan las enfermedades infecciosas, hay un periodo en el cual no hay síntomas, y hay un periodo en el cual hay síntomas. El periodo donde no hay síntomas, eso se llama periodo de incubación, está incubando los síntomas. En cambio, en el periodo cuando hay síntomas, se llama periodo de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, el periodo donde no hay síntomas se llama periodo de incubación. En el periodo donde hay síntomas se llama periodo de manifestaciones clínicas. Por eso aquí la respuesta es la B, periodo de incubación. Ahora, el periodo en el cual una enfermedad no puede contagiar, ¿cómo se llama? Es periodo de latencia. ¿Ya? Cuando una enfermedad todavía no contagia, eso se llama periodo de latencia. Veamos la siguiente. Producto de una fiesta en la etapa de pandemia, se contagiaron de COVID 30 personas, 10 mujeres y 20 hombres. El total de asistentes a la fiesta fue de 120 personas, 40 mujeres y 80 hombres. La tasa de ataque en los varones será o sea, nos están preguntando cuál es la tasa de ataque. La tasa de ataque, pero en varones, cuidadito, no en mujeres ni en total, sí, tasa de ataque, en varones nada más. Entonces, la tasa de ataque es la división, los casos presentados sobre la población expuesta. Esa es tasa de ataque. ¿Ya? Entonces nos dan los siguientes datos. Hubo 10 contagiados, mujeres hubo 30 contagiados en total, dice. De mujeres fueron 10 y hombres fueron 20. Estos fueron los contagiados. Pero asistieron a esa fiesta mujeres 40 y hombres asistieron, ¿cuántos? 80, dice, ¿no? Esos fueron los asistentes. O sea, ellos serían los expuestos. Aquí nos están pidiendo la tasa de ataque solamente en hombres, o sea, de esto nos están pidiendo. Entonces, la tasa de ataque en hombres, ¿cómo sería? Serían los casos, ¿cuántos contagiados hubo? 20. ¿Cuántos estuvieron expuestos? Los 80, porque todos estuvieron en la fiesta, todos estuvieron expuestos. Dividimos, me sale 0,25, que es lo mismo de decir 25%. ¿Y cuál sería la respuesta? 25. Aquí está. La C sería. La C sería la respuesta de tasa de ataque.